Bien, en el segundo problema de la ayudantía número 10, vamos a calcular las siguientes integrales de línea. Entonces, como muchas cosas en cálculo, es llegar, practicar, 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 y esta no es la excepción. Integrales de línea se aprende a fuerza bruta, a coscachos y sacándose la porquería, haciéndose mil ejercicios. Así que vamos con el primero. Primera aproximación para hacer una integral de línea, bueno, más allá de lo que han visto en clase, le hago un recordatorio de que estas son las fórmulas simplemente para calcularlas, una integral de línea en un campo escalar. Acuérdense que el campo escalar era una función que nos daba como resultado un número, es decir, por ejemplo, f de x y que tomaba dos variables y nos daba, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado. Esa es una función escalar, nos da un número. Cuando le metemos x e y, por esto se trabaja como un escalar. En cambio, una función vectorial es simplemente una función que podría tomar dos variables, por ejemplo, y como resultado nos va a dar un vector de dos componentes, ¿cierto? Ahí tenemos las dos componentes, componente uno, componente 2, un vector de dos filas y una columna. Bien, dicho eso, tenemos que recordar también que las integrales de línea se evalúan en un parámetro t, que es la parametrización. ¿Por qué se parametriza? Porque hace mucho más fácil todos los cálculos. Entonces, acá, tanto en el campo escalar como en el campo vectorial, tenemos que evaluar nuestra función en la parametrización. Si nuestra parametrización es de coordenadas polares, nuestra función f vamos a ponerla en coordenadas polares y así sucesivamente. Aquí les recuerdo que se ocupa eh, la derivada de la curva que estamos parametrizando en norma y esta cuestión nos va a dar un escalar. La norma de un vector es un escalar. Acuérdense que esta cuestión es una curva parametrizada que es vectorial. O sea, al final tiene componentes x y z, es un vector. Y acuérdense que este es nuestro diferencial t que nos ayuda a calcular la integral. Porque t se mueve entre dos valores que tenemos que definir según nuestra parametrización. T depende de nuestra parametrización, que no se les olvide. ¿Hay millones de parametrizaciones? Sí. Hay millones de t con cada una de esas parametrizaciones. Así que, ojo con eso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta maravillosa espiral, ¿cierto? ¿Cómo se parametriza esta espiral? Bueno, se parametriza con la curva que sale acá. Gamma de t, tenemos en la componente x una exponencial negativa con el parámetro t. Y les recuerdo que si ustedes están dando ecuaciones diferenciales o siguieron ese curso, esto representa al final un decaimiento. Bueno, no necesariamente en ecuaciones diferenciales, pero me acuerdo mucho de eso. Esta parte, una exponencial negativa, siempre es un decaimiento. Y coseno de teta y seno de teta en las coordenadas x e y es algo que da vueltas. Entonces es una espiral que va decayendo hacia el origen. Y por eso t va desde 0 hasta más infinito, porque esto puede seguir dando vueltas ahí infinitamente. Bien, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que calcular entonces la integral de línea dada por esta ecuación. Aquí fijémonos que f de x, y nos dieron que es igual a 1. Entonces, ¿tenemos nuestra parametrización? Sí. Entonces voy a ir haciendo check. ¿Tenemos una función campo escalar? Sí. ¿Tenemos una función campo vectorial? Bueno, no. Descartemos toda esta opción porque no es una función de campo vectorial. ¿Por qué? Porque tenemos que la función que aparece ahí es un 1 y ese 1 es un número. Así que tenemos el t, tenemos la función y el 1 evaluado en la parametrización va a seguir siendo 1, ¿cierto? Entonces no es necesario hacer ese paso. De hecho, podríamos omitir esto porque es 1. ¿Y qué es lo que nos falta conocer? Fijémonos que nos falta conocer la parametrización derivada en norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar nuestra parametrización. ¿Y qué nos va a dar? La componente x, fijémonos que es esta, tenemos que derivarla con respecto a t, ¿cierto? Porque es una sola variable y estamos derivando con esa variable. Entonces, esto debería darnos, eh, así como haciendo el vector, bueno, todo esto, tengo mi mini apunte. La componente x lo voy a escribir acá, x de t derivada, ¿cierto? Y acá y de t derivada. Pero bueno, no necesariamente debería poner eso, sino que voy a ir directo a los cálculos, que me estoy demorando. Entonces la primera componente es e negativa,
porque derivamos en la primera componente que sería e elevado a menos t, se deriva por regla de la cadena del t y nos queda un signo negativo. Y esto lo multiplicamos por la primera componente, ¿cierto? Que sería coseno de t. Luego, ¿qué nos queda? Es regla del producto. Entonces tenemos que ocupar más, ¿cierto? E a la menos t y derivar el coseno, que al final esto nos va a dar menos seno de t. Menos seno de t. Está muy grande la goma. Ahí está. Esa es nuestra componente en X. ¿Por qué lo hago así en dos filas? Porque no me va a alcanzar el espacio. Y luego la componente en Y también tengo que derivarla y va a ser exactamente lo mismo. E a la menos t por seno de t y después más e a la menos t por la derivada de seno que sería coseno. Entonces al final es como que aquí le ponga la coma y escriba esto que está acá. Simplemente lo escribí en otra notación porque no me alcanza el espacio. Y ahora calculo la norma de esto. Entonces aquí sí me alcanza el espacio, calculo la norma de la derivada de la curva. Entonces la norma de esta cuestión, fíjense que va a ser raíz cuadrada de qué cosa, esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces si nosotros nos ponemos a calcular eso, Max, ¿lo vas a hacer paso a paso? Sí, lo voy a hacer paso a paso. Si quieren, adelántense el video, pero para el que quiera ir siguiéndolo, nunca está de más. E a la menos t por seno de t al cuadrado y esto al final más toda esta cuestión de acá también es e a la menos t por seno de t más e a la t menos t por coseno de t. Todo esto lo puedo factorizar, ¿cierto? Puedo factorizar por, bueno, esto al cuadrado. Afuera, si yo factorizo esto, me quedaría e a la menos 2t, ¿cierto? Si es que no me equivoco, y adentro nos quedaría menos coseno de t, menos coseno de t, menos seno de t al cuadrado. Y acá nos quedaría lo mismo, e a la menos 2t por seno de t más coseno de t. No, es menos seno, ¿cierto? Menos seno de t por coseno de t. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque tengo un resultado y quiero ver si es que me calza, porque es un resultado hace mucho tiempo, cuando Max era un alumno. Entonces, cuando Max era alumno también se equivocaba. Así que quiero ver. Si yo saco la exponencial para afuera, al final tengo que quitarle el cuadrado y me va a quedar e a la menos 2t se convierte en t, ¿cierto? Y todo lo que está acá adentro sería, bueno, tengo que hacer todo ese corcho y no me sale la raíz cuadrada, así que vamos a hacerla de nuevo. Como no me sale, voy a hacer un palito así y después voy a tirar otro palito allá. Ya, entonces ahora sí o sí tengo que hacer el producto de esta lecera y va a ser coseno de t al cuadrado es coseno de, o sea, menos coseno de t va a ser coseno de t al cuadrado de t, ¿cierto? Bueno, a esta cuestión podemos sacarle el negativo y nos va a quedar el positivo, porque está al cuadrado, entonces coseno de t más 2 por coseno de t, ups, por coseno de t por seno de t, max, no desactivé hasta el wifi, ¿cierto? Y más seno de t al cuadrado. Max, no nos des la lata porque esta cuestión es muy fácil, yo me la sé. Acá nos va a quedar al final todo esto al cuadrado, ¿qué va a hacer? Voy a pasar este y este restando, o sea, los voy a cambiar de orden, por lo que sería más, y les hago los paréntesis para que no nos confundamos, coseno de t al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por seno de t por coseno de t. Y al final acá, Max, te faltó espacio porque escribes demasiado grande. Entonces, bueno, no es demasiado grande, la hoja es muy chica. Entonces aquí alarguemos nuestro raíz y escribamos el menos seno de t, no, más seno de t al cuadrado. Bien, ahí está la lecerita. Fijémonos que se nos van estos términos, ¿cierto?
¿Y qué nos queda? Nos queda 2 coseno de t al cuadrado más 2 seno de t al cuadrado. Todo esto en raíz. ¿Y qué era lo que resulta cuando nosotros sumamos esto? Va a quedar raíz de 2, ¿cierto? Porque factorizamos por el 2 y nos va a quedar seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado. Y bueno, acuérdense que afuera estaba nuestro famoso e a la menos t. Y esta cuestión resulta ser e a la menos t por raíz de 2. Max, entonces, ¿cómo queda la integral? La integral de línea, acuérdense que era entre, o bueno, en nuestra curva teníamos que integrar la función evaluada en la parametrización y esta cuestión como es un campo escalar, tenemos que multiplicarlo con multiplicación normal por la norma de la derivada de la parametrización de la curva y el diferencial t. Entonces, esta cuestión va a quedar. Nuestra curva, al final acaban los parámetros, o sea, los límites de integración de t. Y t nos dijeron que iba desde 0 hasta infinito, positivo. Max, yo no me acuerdo cómo hacer integrales en infinito. Bueno, paciencia, vamos a ver cómo se sale de esta. Aquí el f era 1, así que da lo mismo, lo vamos a omitir. Y lo que nos quedaría sería esta parte de acá. ¿Cierto? Que sería e a la menos 2t, a la t, por raíz de 2. El raíz de 2 sale afuera, ¿cierto? Y esto se multiplica por la integral de 0 a menos infinito de e a la menos t. Bien, y ahora yo les hago la pregunta, ¿cómo calculamos menos infinito? No, más infinito. Me confundí con eso. Ahora yo les hago la pregunta, bueno, ahí está nuestro procedimiento. Les hago la pregunta, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos que es raíz de 2 y ¿cuál es la integral de e a la menos t? ¿Acaso no sería simplemente menos e a la menos t? Evaluado entre 0 e infinito, ¿cierto? Ahí está. Si diríamos esto, debería darnos positivo, debería darnos lo mismo y nos quedaría positivo, entonces está bien. Y esto evaluado, está quedando un espacio enano para hacerlo, así que vamos a achicar la punta del lápiz. ¿Está bien? Sería raíz de 2 por e o menos e elevado a menos infinito, ¿cierto? Y acá sería eh, menos, está yendo poca batería en el micrófono. Yo no sé si a ustedes les gusta con los audífonos o versión ASMR. Eh, no sé si está bien dicho. ASMR. Max, concéntrate en el ejercicio. Sería e elevado a la menos 0, ¿cierto? Y bueno, esto es menos y se convierte en un más. Pero esta cuestión es 1, ¿o no? Y esta cuestión de acá es, ¿qué cosa? 1 partido en, bueno, menos 1 partido en e a la infinito. Y esta cuestión es 0. Entonces queda raíz de 2 simplemente. El resultado final es raíz de 2. Max, te demoraste demasiado en hacer algo muy sencillo. Pero hay que practicar esto, chiquillos. Yo confío en ustedes. Vamos al siguiente. Y quiero ver si esto está bien. Sería e a la menos infinito, se convierte en eso y debería estar bien. Bueno, si me pifié en algún paso, ustedes me avisan. Vamos al segundo. Ahora tenemos el ejercicio B, que sería 2 más x cuadrado por y nuestro diferencial de largo. Y nos dicen que C, nuestra curva, es la mitad superior de una circunferencia. Es decir, esto de aquí. Ahora fijémonos que nos están dando un f de x, y, ¿cierto? Nos están dando que eso es 2 más x cuadrado por y. Tenemos que encontrar una parametrización para la mitad superior de la circunferencia. Entonces, hacemos la distinción que eso no son, o sea, esto no es lo mismo que eso. ¿Cómo encontramos la parametrización para la mitad superior de una circunferencia? Bueno, de manera muy rápida, yo quiero que mi ángulo T vaya en esta dirección y vayamos escribiendo esta circunferencia o esta mitad de circunferencia en función de un radio y en función de un ángulo. Entonces, como sé que mi circunferencia
es de radio 1, ¿cierto? Eso me faltó colocarlo, pero estaba en el dibujo. Esto es de radio 1. Sé que mi parametrización en X podría escribirla como 1 por coseno de t, y mi parametrización en Y podría escribirla como 1 por seno de t, cuando t pertenece entre 0 y pi. Ahí estaría. Entonces, puedo rápidamente identificar que esta es mi parametrización, ¿cierto? Podría escribir que mi curva parametrizada es coseno de t y seno de t, cuando t se mueve entre 0 y pi. Ya está escrito ahí arriba. Pero tengo que encontrar mi función x de t e y de t, que no es la curva, no es la parametrización. Es mi función que yo tengo que integrar sobre la parametrización. Onda, o sea, lo que quiero decir es que nosotros integramos primero una función sobre la curva. Pero si nosotros queremos hacerlo sobre la curva ya está parametrizada y tenemos que tirarle la pelota después a la función fx, y parametrizándola también. O no parametrizándola, pero evaluándola en esta parametrización. Entonces esto ya haría simplemente 2 más x cuadrado sería coseno cuadrado, acá está x, coseno cuadrado de t, por y, que sería seno de t. Bien, tengo qué cosas. Vamos a hacer el check. ¿Tengo mi t? Sí. Tengo los límites de integración. ¿Tengo mi función evaluada? Sí. ¿Tengo mi parametrización que tengo que derivar y encontrar en norma? Sí. O sea, bueno, está aquí. ¿Esto es un campo vectorial? No, porque mi función no es un vector, o sea, no da como resultado un vector. Esta es una función que va de R2 a R, si ustedes pueden identificarla. Bien, entonces ahora escribamos la integral. Sería, por lo menos planteándola, nuestra integral sería de 0 a pi, ¿cierto? Con nuestra función, que sería 2 más coseno cuadrado de t por seno de t. Y esto tengo que multiplicarlo por, ¿qué cosa? Por la norma de la curva derivada. Entonces, hagamos eso primero. Max, te estáis saltando paso y ni siquiera tenéis la cuestión hecha. Entonces, derivamos esta cuestión, sería menos seno de t, ¿cierto? Coseno de t. Simplemente agarré esto y lo derivé. Y esta cuestión tengo que sacarle la norma. Entonces, si yo le saco la norma a eso, que va a quedar es la raíz cuadrada de, probablemente ustedes ya lo están viendo, la raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y eso es raíz de 1, toda esta cuestión es 1. Entonces, no le pongo la cuestión, es 1. Y va el de t. Y simplemente, fíjense que es una integral bastante sencilla. No tiene mucha complicación, vamos a intentar hacerla. Max, ¿te acuerdas o no de integrar? Deberíamos integrar 2 primero y deberíamos integrar de 0 a pi por coseno cuadrado de t por seno de t. Y esta cuestión es de t. Entonces esto va a dar igual a 2pi, ¿cierto? Y más la integral de 0 a pi de coseno al cubo de t por seno de t. Entonces si nosotros somos, eh, o sea, nos acordamos de cálculo 1, esta cuestión debería ser coseno al cubo partido en 3, pero en negativo. Porque cuando veríamos esto, coseno al cubo nos va a dar 3 por coseno de al cuadrado de t por seno de t, y bueno, seno negativo porque veríamos el coseno. Y ahí está simplemente nuestro resultado, y si esto está partido en 3 con un negativo, que es el caso de acá, nos va a dar simplemente lo que teníamos antes. Simplemente reglas y maravillas de la integración. Coseno de t y todo esto negativo, entonces hay que evaluar esto entre 0 y pi. Coseno de cubo de t partido en 3, todo esto evaluado entre 0 y pi. Por lo tanto, ¿qué va a dar esto? Nos va a dar 2pi. Podemos sacar el menos un tercio, ¿cierto? Para afuera, y nos va a quedar coseno al cubo evaluado entre 0 y pi, que esto va a dar
2pi menos 1/3 coseno al cubo de pi menos coseno de 0 al cubo. Entonces esto nos va a dar 2pi menos 1/3 coseno al cubo de pi. ¿Cuánto era coseno de pi? Era menos 1, ¿cierto? El cubo menos 1. Y luego acá nos va a dar coseno de 0. Entonces es coseno de menos 1. Porque esto es coseno de 1 y bueno, al cubo 1 y nos va a dar eso. Y acá al final esto va a quedar como menos 2. Max, se te están acabando las baterías de los AirPods. 2pi más 1/3 por 2. O bueno, escrito de forma más menos arcaica, sería más 2/3. El resultado debería darles eso. En el problema C tenemos la integral de línea de la función, fijémonos que es una función 1 también, al igual que en el caso A, y por lo tanto es un campo escalar. O sea, f de x y f de x, y es 1, es un campo escalar. Tenemos que esta integral de línea hay que hacerla sobre la curva dada por esta parametrización de acá. Por lo tanto, tenemos la parametrización, sí, podemos derivarla y calcular su norma. Tenemos los parámetros o los límites de integración donde se mueve t. Y tenemos la función que al final sería 1. Entonces, tenemos todo para calcularlo. Y la única cosa es que acá tenemos una función, o sea, un gamma de t que depende de tres componentes. O sea, es la componente x de t, y de t y z de t, ¿cierto? Por lo tanto, es una curva tridimensional. Fijémonos que acá está su dibujo, su recorrido. Esa es la curva, es como un anillo que está inclinado, una circunferencia. Y tenemos que calcular la integral de línea de esta función unitaria sobre eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar esta función o esta parametrización y derivarla. La derivada de esta parametrización sería, voy a escribirlo así para que me alcance, sería coseno de t se deriva en seno de t, ¿cierto? Luego, 3 quintos seno de t va a derivarse como 3 quintos por coseno de t. Y por último, menos 4 quintos por coseno de t. Luego tenemos que calcular eh, la norma de esto, de este vector derivado, que sería simplemente la raíz cuadrada, ahí está, del primer componente al cuadrado, o sea, sería seno cuadrado de t, más 3 quintos al cuadrado, que sería 9 partido en 25, por coseno al cuadrado de t, más 16 partido en 25 también, coseno cuadrado de t. Entonces, si nos damos cuenta, estas dos cosas suman 1, o sea, al final es 9 más 16 es igual a 25. Va a quedar seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado, o sea, esta cuestión de acá es igual a 1. Raíz de 1 igual a 1. Por lo tanto, simplemente tenemos que escribir nuestra integral sobre c de la función 1 de L. Va a ser simplemente la integral desde 0 a 2pi, ahí está definido nuestro t, de la función 1 por, ¿cierto? dt en dt. Y ya sabemos que esto es igual a 1 también, entonces es simplemente la integral de 0 a 2pi de 1 en dt, y al final esto va a dar 2pi, simplemente. Es un resultado bastante directo, no tenía mucha complicación, pero quizás lo que nos podía asustar un poco era que esto tenía tres componentes, ¿cierto? Pero vemos que simplemente se calcula de igual forma, porque esas tres componentes se nos van a ir cuando calculemos la norma. Da lo mismo si es una, da lo mismo si son dos, si son tres. Al final la norma nos va a dar un escalar que se multiplica por nuestra función f de x, y. Y en este caso hasta podría haber sido una función, fíjense, una función f de x y z porque estábamos agregando una parametrización con tres coordenadas. O sea, quizás esta función también podría depender de una variable, de una tercera variable, quiero decir. En el problema D tenemos que calcular la integral de línea con el campo de fuerza dado por f de x, y igual a x cuadrado,
menos x por y sobre el 1/4 de circunferencia de radio 1 en el camino de sentido antihorario. Es decir, fíjense que acá tenemos en este color arcoiris nuestra circunferencia de radio 1 es 1/4 de circunferencia ubicada en el primer cuadrante, tal como dice el enunciado. Voy a marcar esto, aquí es 1 y aquí es 1, para que sea nuestra circunferencia de radio 1. Entonces ya sabemos que la parametrización de esto puede ser 1 por coseno de t, e y, la componente y, sería 1 por seno de t. Cuando t, en este caso, se mueve entre, ¿qué valores? Entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque estamos yendo desde 0 hasta pi medios, para escribir este 1/4. Y es una circunferencia de radio 1, así que bueno, voy a omitir este 1 acá, para que no moleste. Ahí está. Bueno, tenemos la parametrización de la curva. Y fíjense que esta curva, o la integral se hace sobre la curva, pero con el campo de fuerza que es vectorial. O sea, fíjense que no es este caso. Ya podemos descartar que es un campo escalar, sino que es un campo vectorial. Está explícitamente dado. Y este campo vectorial tenemos que escribirlo en términos de nuestra parametrización. Entonces, nosotros sabemos que esto es x de t y esto es y de t. Por lo tanto, f de x de t e y de t es simplemente escribir lo que nosotros teníamos antes, que era x cuadrado en la primera componente, sería coseno cuadrado de t. Y en la segunda componente, que era menos x por y, sería menos coseno de t multiplicado por seno de t. Ahí el menos está dado por este menos de acá. Voy a escribirlo más bonito. Menos coseno de t. Y ahí está escrito nuestro campo en la parametrización. Entonces, ya está hecho eso. Tenemos los límites de integración, tenemos el campo evaluado, ¿cierto? Y tenemos nuestra parametrización de la curva que nosotros tenemos que derivar. Entonces, vamos a simplemente ocupar esa fórmula y vamos a derivar esto. Entonces, voy a dejar esto un poco más abajo. Fijémonos que el campo, este que sale con las, bueno, lo voy a hacer así. Este es el campo en azul que tiene esa dirección, esas flechas. O sea, fijémonos que si nosotros integramos con t, ¿cierto? T se abre así. Estamos yendo como en contra del campo, en cierta parte. Estamos integrando sobre esta curva en contra del campo. Entonces, cuando vayamos en contra del campo del resultado, debería ser negativo. Y esta integral representa el trabajo que el campo hace cuando nosotros estamos moviéndonos así. ¿Qué trabajo hace el campo sobre nosotros? Debería ser un trabajo negativo porque se opone. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de esto, que sería simplemente menos seno de t y coseno de t. Y acá no hay que calcular la norma. Fíjense que la norma no se calcula, simplemente hay que hacer producto punto entre estas dos cosas. Entonces, fíjense que voy a poner esto acá. Tenemos las dos componentes y es producto punto entre estas cosas. La primera componente por la segunda componente. O sea, bueno, la primera componente acá por la primera componente acá sería menos seno de t, ¿cierto? Estoy haciendo producto punto entre f y entre esto de acá. Y bueno, esto también está evaluado en la parametrización. Está evaluado en la parametrización, no es que sea un por. De hecho, voy a escribir eso, voy a explicitarlo. Voy a poner que es evaluado en x de t y evaluado en y de t. Producto punto, una bolita bien grande para que se note que es producto punto, y esto como resultado da un escalar, ¿cierto? Porque es un producto punto. Entonces es primer componente por segundo componente, o sea, de la segunda cosa que estamos haciendo producto punto. En este caso sí lo queremos ver así. Por coseno de t al cuadrado, y esta cuestión se le suma, como es producto punto, por coseno de
t al cuadrado, ¿cierto? Coseno de t. Y bueno, teníamos un menos acá. Entonces esta cuestión se nos va a ir con un menos por seno de t. Entonces, si ustedes hacen producto punto entre esas dos cosas, les debería dar este resultado acá. Y como es exactamente lo mismo, este producto punto da menos 2 por coseno cuadrado de t por seno de t. Ahí está, ¿cierto? Entonces, a nosotros este resultado, lo que tenemos que hacer es, estoy viendo mi mini apunte, lo que tenemos que hacer es integrarlo en c, ¿cierto? O sea, f de x de t, y de t, nuestra función campo vectorial evaluado en la parametrización por la derivada de la parametrización de la curva. Todo esto, tenemos el dt ahí, y sabemos que se mueve entre 0 y pi medios, porque es la curva la que estamos definiendo en la integral, y lo que integramos en la integral es el producto punto entre el campo, que al final se hace producto punto con la derivada de la curva, simplemente este resultado de acá. Entonces es menos 2 por coseno cuadrado de t por seno de t en dt. Y como ya vimos, este resultado se obtiene al integrar menos coseno, bueno, vamos a dejar el 2 afuera, menos 2 afuera, entre 0 y pi medios, de menos, bueno, si somos, para escribirlo más corto, el resultado de esto es menos coseno cubo de t partido en 3. Y todo esto evalúa entre 0 y pi medios. Y bueno, sabemos que pi medios, esta cuestión va a ser 0, ¿o no? Entonces, vamos a tirar el menos un tercio para afuera y nos va a quedar 2 tercios, porque se nos fue el negativo, por coseno al cubo, vamos a escribirlo completito, en pi medios, menos coseno cubo, ¿en qué cosa? En 0. Esta cuestión es 1, esta cuestión es 0. Entonces nos queda menos 1 y la integral al final nos dio menos 2 tercios. ¿Vieron que es negativa? Bien, ¿qué representa esto? Esto es un trabajo, es el trabajo que hace, digamos, el campo de fuerza si nosotros nos movemos en esta dirección. Y por eso es negativo, porque el campo obstruye, digamos, el movimiento a lo largo de la curva. La curva nosotros la definimos que se mueve de 0 a pi medio, o sea, se abre así la curva, va para allá, y nosotros nos estamos moviendo para allá en la dirección contraria al campo. Entonces el campo ejerce un trabajo, digamos, negativo sobre nosotros, por decirlo así. Esa es una interpretación muy, 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 muy usada de qué significa una integral de línea en un campo vectorial. Campo vectorial, vemos que es una línea, ¿cierto? Estamos integrando el campo sobre una línea. ¿Podría tener cualquier otra forma la línea? Sí, pero el campo es el que integramos sobre esta curva, sobre esta línea que parametrizamos de esta forma. Espero que haya quedado claro, esto es bastante importante. Y también tenemos un ejemplo más para seguir viendo esto. Vemos en este ejemplo, que es el último ejercicio de esta ayudantía, que el campo ahora es un campo de 3 dimensiones, un campo 0, 0, menos g, donde g es una variable perteneciente a los reales, o sea, es una constante, quiero decir. G podemos entenderlo como menos 9.8. Podemos simplemente considerar que acá está los menos 9.8. A eso me refiero. Esto en positivo sería 9.8, para que se hagan una idea de que quiero representar el campo que nos tira hacia abajo. Entonces, si nosotros graficamos este campo, probablemente nos dé una cosa así, que son flechas que apuntan hacia abajo, son los vectores del campo. Bien, entonces, ¿dónde hay que integrar esto? ¿Sobre qué cosa? Sobre la curva de espiral que nos dan la parametrización es, fíjense, 3 componentes de nuevo, es una curva R coseno de t, R seno de t, o sea, es una circunferencia, pero que en la componente z va avanzando a medida que avanza t, y t va de 0 a 2pi. Entonces, es una circunferencia que va haciéndose como una espiral cilíndrica hacia arriba. Por lo tanto, ya tenemos la parametrización, ¿cierto?
Vamos a descartar que es un campo escalar, no usamos esto. Estamos usando esto. Tenemos los límites de integración, sí. Tenemos el campo, sí, pero tenemos que evaluarlo en la parametrización. Tenemos la parametrización de la curva, sí. Tenemos todo para calcular las cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar nuestra parametrización y en este caso, R lo vamos a considerar como un número, como dice el enunciado, perteneciente a los reales. Valga la redundancia ahí, pero es un número real, es una constante. Acá aparece que es 4, ¿no? Le puse en el gráfico, no puedo ponerle un número aleatorio, o sea, un número cualquiera, así que le puse 4, pero vamos a imaginar que es R. Entonces, simplemente la derivada sería R por coseno de t, que sería menos seno de t, y la derivada en i sería R por coseno de t, y la derivada en z sería 1, porque estamos derivando todo con respecto a t, es una sola variable, derivamos con esa variable. Tenemos el campo que es 0, 0 menos g y hay que evaluarlo en nuestra parametrización. ¿Cuál es nuestra parametrización? Se preguntarán ustedes. La que sale ahí arriba. Sería que esto de acá, perdón, que esto de aquí es x de t, esto de acá es y de t y esto de acá es z de t. Entonces, si nosotros evaluamos el campo en la parametrización, que sería transformar lo que aparece acá en términos de la parametrización, bueno, nos va a quedar, nos va a seguir quedando esto de aquí, nos va a seguir quedando 0, 0 menos g. Ahora hay que hacerle producto punto a estas dos cosas. ¿Cómo le hacemos producto punto? Sería simplemente r por seno de teta por 0, ¿cierto? Sería 0 por eso y 1 por g. Entonces al final es de 0 a 2pi. Tenemos que el producto punto entre f, bueno, voy a escribir x de t, voy a escribirlo completo, y de t y z de t, producto punto con la derivada de t, por dt, al final acá es el producto punto, que vamos a aislarlo. Al final esta cuestión va a ser 0 por r por seno de teta, 0 por r por coseno de teta, más 1 por menos g. Al final eso va a quedar como menos g en dt, de 0 a 2pi. Entonces va a quedar al final el resultado como menos g por 2pi. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué representaría esto? Bueno, también puede representar un trabajo del campo que ejerce sobre nosotros, también es negativo, a medida que nosotros vamos subiendo por esta espiral de acá. Este es el resultado de esto. También pueden ocupar la otra fórmula, acuérdense que esto viene de la integral de a b f punto un vector unitario por el vector TL. Ahí es producto punto, acá es multiplicación. ¿Por qué se le hace producto punto con un vector unitario? ¿Qué es este vector unitario? Al final es el campo de toda la vida, que lo tenemos aquí, y hay que multiplicarlo o hay que, digamos, proyectarlo sobre, digamos, nuestra curva, que es, bueno, voy a escribir aquí genéricamente C. Esto ya lo expliqué, pero esta cuestión es para ayudar al campo, digamos, a proyectarse sobre la curva, que es lo que nos interesa, y recordemos que un vector unitario en términos de t, o de la parametrización de la curva, lo vamos a poder escribir como la derivada de la curva parametrizada partido en, está muy grueso, la derivada de la curva parametrizada partido en la norma de la curva derivada de t. Ahí está nuestra parametrización. Ese es el vector t. Todo esto es el vector t, por si acaso. Esto se le hace producto punto con f, ¿cierto? Y afuera está el dl. Y el dl era el diferencial de largo, que es simplemente la norma de t por dt. Entonces ahí obviamente se cancelan estos, porque esto es un número, lo podemos sacar para afuera del producto punto. Pero si ustedes quieren calcularlo de esta forma, primero hacer el producto punto acá, que es un camino más largo, y después también hacer multiplicado con esta cosa de acá,
también es factible, van a ver que les da el mismo resultado. Simplemente es una forma de hacerlo más rápido con esta ecuación de acá. Y bueno, eso concluye esta ayudantía. Este video quedó un poco largo, pero espero que haciendo más ejercicios podamos ir acostumbrándonos a esta materia.